El Mensajero, boletín informativo de la Arquidiócesis de Cochabamba. En Bolivia, después de la sentencia constitucional que trató la posible despenalización del aborto, se ha generado una información tendiente a confundir respecto a si el aborto es o no legal en el país. Esto ha motivado a que se puedan abrir espacios de diálogo y de información, sobre todo en sectores de la salud, que son los que resultan directamente afectados con la forma en la cual se ha abordado el tema después de la sentencia constitucional. Lo primero que cabe destacar es que en Bolivia el aborto es un delito. No existe aborto legal en Bolivia. Lo que sí se ha mantenido, que existía antes de la sentencia constitucional, es las dos excepciones en las cuales se puede dar la figura del aborto sin que se persiga como un delito, que es lo que se conoce como aborto impune. Sigue siendo un delito, pero no se lo va a perseguir y sancionar. ¿En qué casos? Son dos concretamente: cuando exista una violación o cuando exista riesgo en la vida o la salud de la madre. Son estas dos únicas excepciones en Bolivia en las cuales podría darse la figura de un aborto. Un tema fundamental es que la sentencia constitucional estableció claramente que Bolivia es un estado en el cual la norma protege la vida y la vida de todo ser humano sin distinción. Por tanto, no se puede diferenciar al bebé dentro del vientre como si no tuviera derechos. En consecuencia, el aborto siempre será restringido y no podrá tomarse como una primera decisión. ¿Qué quiere decir esto? Que no porque exista una violación, la madre está obligada a abortar. La madre puede optar por continuar con el embarazo y no estar supeditada a la presión que se ejerce sobre ella para recurrir al aborto como si esta fuera la primera alternativa. Pero además de esto, no existen parámetros claros dentro de los cuales se pueda aplicar las dos figuras de impunidad, si existe violación o si existe riesgo en la vida de la madre. El Ministerio de Salud ha aprobado dos resoluciones ministeriales, una en 2015, a inicios de 2015, que no se llegó a aplicar nunca porque no llegó a publicarse el documento que estaba aprobando esa resolución ministerial. Y una segunda que data del noviembre del año pasado, del 2015, que sí está en vigencia y está considerando el tema de la atención integral a víctimas de violencia sexual. En este documento el Ministerio ha excedido sus atribuciones y no ha tratado solamente el tema de salud, vale decir el riesgo en la vida o la salud de la madre, sino también el tema de violación, y ha planteado, por ejemplo, que los médicos ginecólogos que atienden en los hospitales públicos estén obligados a realizar pericias forenses, con lo cual obviamente se le genera al médico un estado de inseguridad jurídica total, porque si el médico no hace la pericia forense adecuadamente, y no tendría por qué hacerlo porque no es forense, podría generar responsabilidades incluso de tipo penal. Por el otro lado, siendo el aborto un delito, el médico no está obligado a realizar el aborto y no lo pueden obligar a realizar un aborto. En consecuencia, es el sistema público el que debe prever la forma en la cual se pueda realizar abortos en los cuales venga la condición de la impunidad y la decisión de la madre, pero no puede obligar a los médicos a hacerlo. Reitero, tendrá que buscarse condiciones en las cuales algún médico sí esté de acuerdo, sin poder obligar a los otros. Por tanto, la objeción de conciencia no sería un mecanismo legal necesario en este momento. La objeción de conciencia aplicaría en países en los cuales el aborto se ha legalizado y el médico no está de acuerdo con realizar el aborto. Estos son los temas que tenemos que tratar, sobre los cuales hay que debatir y que llamamos a todo el personal de salud a pronunciarse, porque son en este momento los que están directamente afectados con las normas que está aprobando sobre todo el Ministerio de Salud. Lo que se busca con estos espacios son informar a la población con la documentación necesaria de respaldo para, primero, desmitificar el supuesto de la interrupción legal del embarazo, que no existe en Bolivia, y segundo, para poder abrir un debate con los actores que están en este momento directamente llamados a tratar esta temática del aborto, para ver cuál sería la mejor forma de tratar el tema y encarar la realidad que se tiene en el país sobre esta temática. Bienvenidas, bienvenidos a este encuentro con la abogada Susana Innes, que es asesora legal de la Conferencia Episcopal Boliviana.
Te agradecemos por tu presencia, tu disponibilidad y también tu amistad profunda, ¿no? Gracias. De todo corazón. El tema ya lo conocemos, lo hemos visto. ¿El aborto es legal en Bolivia? Es una pregunta que personalmente me da angustia. Escucharemos lo que nos dice esta buena amiga. Muchas gracias. Creo que realmente es enorme con la arquidiócesis de Cochabamba. El tema hoy tiene como finalidad poner en mesa información sobre la cual podamos debatir y construir ideas. ¿Por qué? Fundamentalmente porque se ha dado el que se ha generado un proceso de desinformación, creo yo, orientado a confundir, para no encarar la realidad de cómo se maneja la temática normativa del aborto en Bolivia. Para eso quiero comenzar mostrándoles estos documentos. Este es un modelo de atención integral a víctimas de violencia sexual. Este documento ha sido repartido en los hospitales públicos a nivel nacional por el Ministerio de Salud, aunque en realidad quien ha actuado directamente es IPAS a nombre del Ministerio de Salud. Y junto con este otro documento, Abortos sin Riesgos, que es de la Organización Mundial de la Salud, ha sido entregado a algunos médicos, sobre todo los médicos más afines a IPAS, en los hospitales públicos. ¿Qué hospitales públicos? Sobre todo los hospitales públicos que han sido los cuales se han visto, si vale el término, en la obligación de atender los abortos en el marco de lo que la sentencia constitucional aprobada en 2014 determina. La duda del millón es ¿qué determina esa sentencia constitucional? Si el Ministerio de Salud nos habla aquí de una interrupción legal del embarazo y completa con un documento que habla sobre lo que sería un aborto legal. Supuesto, lo que concluimos es que en realidad en Bolivia se hubiera dado una especie de legalización y existiera la interrupción legal del embarazo, lo cual es una absoluta mentira. Hay otra realidad muy compleja que IPAS ha estado promoviendo a través del Ministerio de Salud, y es el supuesto de que los médicos que se negaran a realizar un aborto en los casos en los que supuestamente se da una interrupción legal, puedan ir a la cárcel. ¿Qué les dicen a los médicos? Si ustedes no cumplen la sentencia constitucional 206, ustedes pueden ser procesados y pueden ir a la cárcel. El común de los médicos ha entrado en conflicto y se ha encontrado con la realidad de que de pronto podría resultar que vayan a la cárcel por el supuesto de que no quisieron hacer un aborto y por tanto incumplieron la sentencia constitucional. ¿Qué nos toca analizar entonces? Lo básico que dice la sentencia constitucional. ¿Será verdad que la sentencia ordena que se hagan abortos? ¿Será verdad que la sentencia legaliza el aborto para decir que hay casos en los cuales se da una interrupción legal del embarazo? Y ese es el tema que nos trae hoy para analizar con ustedes. El Mensajero, boletín informativo de la Arquidiócesis de Cochabamba.